Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya sabéis, soy Ruth de Amanecer Celestial y hoy traigo un invitado muy especial, Carlos Reyes, y venimos a hablar un poquito de la situación actual del mundo, de la Iglesia, de la contrarreforma que quizás es necesaria y de qué podríamos hacer como cristianos, porque hay un tema que no se toca mucho y es un tema que es de vital importancia, como el reinado social de Cristo. Así que si le parece bien, Carlos, se presenta usted y hacemos unas oraciones, iniciamos con unas oraciones. ¿Le Muy parece? bien, me parece muy bien. Todo suyo. Pues empecemos primero con las oraciones. En nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quiere que lo haga en latín o en español? Está bien. El Espíritu Santo, esa no la sé en latín, el resto sí. Pues si le parece bien, Muy hace bien, al Espíritu Santo y yo la acompaño en el resto. ¿Le parece? muy bien. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis Dimitti debita nobis de nostra, vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Amén. Pues nada, Bien, pues Carlos, iniciemos. cuénteme, ¿cómo ve usted la situación actual del mundo y de la Iglesia? Pues vamos a hacer, son tiempos recios y son tiempos ya profetizados, no solo a través de los mensajes de la Santísima Virgen María, en la misma Sagrada Escritura. Se habla de estos tiempos, unos tiempos recios, insisto, en donde la Madre de Dios nos advertía en Fátima que llegaremos a vivir estos tiempos de desorientación diabólica. Y es lógico la presunción, digamos en algún caso, de asumir de que como está la Iglesia, está el mundo. Y tan mal está la Iglesia y tan mal está el mundo. Y cada uno de nosotros obviamente tenemos parte de esta situación, tanto en la Iglesia como en el mundo, por nuestros pecados personales y los pecados sociales. Pero sin apartar de esto, objetivamente también tenemos que mirar la acción del demonio, como sabe y San Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 5, de que estemos alertas, porque el demonio sabe que le queda poco tiempo, anda buscando a quien devorar. Y nos hace el llamado a que resistamos firmes en la fe. Estos son unos tiempos privilegiados para muchos, si lo vemos de la manera espiritual, ya que, como decía San Luis María Guiñón de Montfort, estos tiempos darán al mundo una no tan gran cantidad de santos a la Iglesia como en el pasado, pero sí de una calidad indiscutible, porque a diferencia de los primeros cristianos, de los primeros santos que envidiaban, bueno, tal vez la palabra no es envidiar, pero que deseaban estar viviendo en esta época por su inmenso amor a Cristo, obviamente, y a sus hermanos, es una época que marca ya la separación entre los que somos o los que tratamos de ser de Cristo y los que son del mundo. Entonces, en esta situación es claro que tenemos que escoger partido, no podemos quedarnos en la mitad, porque el Señor vomita, dice, a los que somos tibios. Y Así es es. asombroso ver, ¿no?, la cantidad de maldad, no solo de maldad que pulula en el mundo, pero incluso, como ya se nos avisa en la Sagrada Escritura, que la caridad de muchos se enfriará. Y estamos viviendo
esa falta de caridad, porque qué mayor caridad puede haber que de aquellos prelados cuya misión es primordialmente la salvación de las almas, estén confundiendo, y no solo confundiendo a los fieles, sino causando escándalos por doquier. Así que ese es el preámbulo, usted decía, de la situación de lo que estamos viviendo en la iglesia y en el mundo que es correlativo a lo que está haciendo la iglesia. Vemos esa maldad que avanza a pasos agigantados con grandes amenazas, tanto para nuestra, para nuestro, en inglés, well-being, para nuestra zona de confort y nuestra libertad como hijos de Dios. Es un ataque, obviamente, desde el aspecto espiritual demoníaco, donde lo que se pretende es la eliminación de todo lo que es de Dios. Y es natural que el demonio, a través suyo y de sus secuaces, trate de acabar con el hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios, esa criatura que es la niña de los ojos de Dios, que Así él es. quiere acabar con todo. Así que, pues por ahí empezamos. Y usted diría, porque todo esto parece ser que viene, ¿no?, de la idea de la Ilustración, las ideas de la Ilustración, aquellos primeros inicios revolucionarios de igualdad, liberales, de fraternidad, que han incluido estos nuevos conceptos de democracia, comunismo, liberalismo, que son ampliamente masónicos y una trampa, y eso se está viendo ahora, aunque hay mucha gente cristiana incluso que no lo termina de ver así. Sigue pensando que todo esto de la democracia y del sistema de voto universal pues es algo natural, es algo deseable, y en realidad, pues fijaos que en todo eso hay una cosa, que es que quitan, ¿vale?, a Dios del centro de la vida, porque Dios, como Dios, tiene unos derechos, y no solamente unos derechos en el cielo, sino unos derechos a gobernar en nuestras familias, en nuestras naciones, en nuestra vida social, nuestras escuelas, y ponen al hombre en el centro donde estaba Dios, pero eso es momentáneo, porque la realidad que subyace de todo esto es terminar con los principios, ¿vale?, creados, que es con el hombre, como estamos viendo, con la Iglesia, incluso con la misma naturaleza que ellos mismos defienden con todas estas ideas del medio ambiente. ¿Es así, Carlos? ¿Podría explicarnos un Sí, poco más de este tema? sí, es un resumen muy acertado. El plan viene desde la instauración de la sinagoga de Satanás, esa pelea eterna entre la ciudad de Dios, como la escribe San Agustín, y la ciudad terrena. Esa lucha por la primacía del mal sobre el bien, de la erradicación de todo lo que tiene que ver con Cristo y de su iglesia, que es la consecuencia. Y que se ha utilizado, sí, utilizando una filosofía fabiánica, la llaman algunos, en referencia a un emperador romano, a un gran conquistador, perdón, cuya estrategia filosófica era conquistar los pueblos sin una premura, sino concretar el objetivo en el tiempo que tome y con las herramientas que sean necesarias. Y eso es lo que vemos a través de la historia, que sí se puede ver ya con más claridad en la Ilustración, donde se empieza a crear al nuevo hombre, apartarlo de Dios, un hombre puramente inmanentista, un hombre que busca el gozo sobre todo, se aparta de todo lo que tiene que ver con Dios. Ese grito satánico que resuena en el mundo hoy por hoy del non serviam, no serviré, Ujú. y que, claro, empezó con todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, con el sistema político, económico. Es un plan a largo plazo que hoy estamos viendo los resultados. Una sociedad, incluso en nuestros países, otrora cristianos, donde la apostasía es exuberante, empezando por el clero, por la jerarquía,
y no se diga por los laicos, un terreno laical que apenas conoce las leyes de Dios, peor, no hablemos de catecismo, es decir, terreno fértil donde han ido plantando todas estas ideologías para entronarle a este hombre en un semidios, con todos los dioses a los que recurre continuamente, que son, como usted bien decía, las ideologías de la democracia, de la ideología de género, etcétera, al igual que todo lo que han puesto al servicio del hombre a través de una ciencia que suprime el actuar de Dios, ¿no? Efectivamente. Y además que fijaos que todo esto empezó con una lucha de clases, ¿no? Con estos términos que ellos han sabido emplear muy bien, de divide y vencerás, de oprimido y opresor, ¿vale? Del capitalista y del oprimido, que era el trabajador. Pero ya eso ha evolucionado hasta tal tema en que el oprimido, pues es el extranjero, es el hombre que tiene relaciones de otro sexo, es todo este abecedario. Por ejemplo, en los colegios el oprimido es el alumno, entonces ya no se les puede educar a los niños. En casa el oprimido es el niño y el opresor los padres, de tal manera que te han ido quitando también la potestad de educar en cierta manera. Yo por supuesto no lo he hecho, ¿vale? Pero esto ha ido calando en todo. Y han ido creando así división y guetos, y da lugar a lo que tenemos hoy, que es el destrozo de la sociedad entera, diría yo. Y lo más peligroso, ¿vale?, que es la familia. ¿Cierto, Carlos? Así es, uno de los ataques principales es a la primera célula de la sociedad, porque el demonio sabe que sin familia no hay iglesia, no habrá vocaciones sacerdotales, no habrá hijos santos, vida religiosa, vida sacerdotal, no habrá nada. Por eso era imprescindible el ataque contra la familia, de ahí las leyes que se van contra esta célula de la sociedad, porque saben que de aquí viene la fuerza de toda una generación cristiana que ha transformado el mundo para bien, y tenían que eliminarla, y es lo que han hecho ahora, no solo con la destrucción per se del matrimonio, de la noción de hombre y mujer, ya con la destrucción en sí de todo lo que tiene que ver con esa diferenciación que Dios ha hecho tanto en el hombre y en la mujer, donde se han interpolado los roles de cada uno y se han convertido, como usted bien señala, en enemigos uno del otro. En una vida espiritual podemos hablar de esto, del papel que está jugando nuevamente el demonio en tergiversar el papel de la mujer y del hombre, donde tanto el hombre como la mujer han perdido la noción de su sacralidad y de la misión que tienen dada por Dios dentro de la sociedad. Entonces, es obvio, una vez que han pervertido el concepto tanto de hombre y de mujer, luego familia, llegan las leyes perversas, asesinar a niños, asesinar a nuestros abuelos, con leyes de todo tipo, y es algo que ya, por ejemplo, nos señalaba San Luis María Guiñón de Montfort. Él tiene una preciosa oración que es la oración encendida, donde él habla de esto, en estos tiempos donde van a matar a nuestros padres, a nuestros abuelos, o los vamos a matar nosotros mismos, a matar a nuestros niños, a matar a la familia, y es parte de todo este plan demoníaco. Así es. Y algo paralelo, esto en tocando al mundo, pero algo paralelo está pasando en la Iglesia, que al final el mundo es reflejo de lo que pasa en la Iglesia, no lo dudéis. ¿Qué pasa en la Iglesia? Que a partir, yo no digo que fuera el origen el Concilio Vaticano, sino que fue la semilla por la cual se fue destruyendo poquito a poco la Iglesia, hasta los niveles que tenemos hoy. Que hoy tenemos una Iglesia que en algunas ocasiones es más parecida a una Iglesia protestante que a la Iglesia católica de toda la vida. Han cambiado las escrituras, han tocado los catecismos, no se predica ya el tema de los novísimos,
no se predica, por ejemplo, el tema de la última tentación, no hay exorcistas. Fijaos cómo poco a poco han ido dejando a la sociedad débil y expuesta para llegar a este plan. Porque ahora es cuando más exorcistas hacen falta y, sin embargo, pocos se encuentran, ¿no, Carlos? Sí, es como tres autores que usan seudónimos, pero tres autores son jerárquicos en nuestra iglesia que han optado por no escribir sus nombres, han escrito bajo seudónimos. Tiene un libro que se llama El Plan Maestro para Destruir la Iglesia. Y es triste, pero es una realidad, ya que podemos no solo ver cómo está siendo atacada interiormente la iglesia, algo que el cardenal Sara hace unos años en un libro hablaba y nos pedía. ¿Qué es lo que pedía el cardenal Sara? Él decía, no abandonéis la iglesia, los enemigos están dentro, permaneced firmes en la fe. Entonces, viniendo de este cardenal, un cardenal que ha sufrido mucho, tanto en su entorno de la iglesia en África, como de su vida en el Vaticano, nos alertaba de este peligro, al igual que el cardenal Brandmüller, el cardenal Müller también, el cardenal Burke, que nos avisaban de este plan maléfico para destruir la iglesia desde dentro. Y es por esto que hay mucha situación que para los ojos habituales en cuanto al plan demoníaco que se está llevando a cabo, no tiene vamos a decir, un origen per se en el concilio. Se fue preparando esto poco a poco, pero el concilio fue vamos a decir, la esmeralda de su conquista, donde con el concilio, como muchos lo refieren, incluso lo decía Benedicto XVI, formaron una nueva iglesia, una nueva liturgia. Y aquellos que no aceptan el concilio, pues son considerados como fuera de la iglesia, y que debería ser lo opuesto. Es decir, todos los que se han separado de la verdadera iglesia, de la verdadera liturgia apostólica, estarían fuera de la iglesia y no al revés. Pero es tanta la maquinaria que usaron desde un poco antes del concilio, una maquinaria psicológica, una maquinaria de marketing muy bien desarrollada, con películas, con mensajes, con prácticas en varias parroquias de lo que ya se venía 6 años después. Esto fue muy bien planificado, no lo duden, hasta que llegaron a la obra maestra con el cambio radical de la liturgia para crear totalmente una nueva misa, una nueva iglesia que ya Juan Pablo II la refería, si mal no lo recuerdo, 1984, cuando él era todavía el cardenal Wojtyła, en uno de los congresos que se hacía, el Congreso Eucarístico, él avisaba, gritando al mundo, particularmente Estados Unidos, de esta lucha que estamos viviendo hoy más encarnizada de la iglesia, la verdadera iglesia, contra la antiiglesia, del evangelio contra el antievangelio, de Cristo contra el anticristo. Y ahí tiene mucha connotación el hecho de que debemos darnos cuenta, al menos aquellos que tenemos la fe y la razón, de que hay una gran diferencia entre la lucha de los primeros cristianos que tuvieron que enfrentarse a leones y emperadores. Nosotros, este momento, no lo duden, nos estamos enfrentando al mismísimo anticristo. Por eso esta lucha es encarnizada y es en todo nivel, tanto a nivel y con mucha predominancia a nivel espiritual, con la destrucción de familias enteras, sociedades, comunidades, y ya también a nivel material, con los cambios que Dios permite. No es que sea un actor que está sentado en una nube viendo cómo está destruyendo la creación, sino que es en su infinita misericordia y omnisciencia, Él deja que esto suceda para nuestro bien. Todo será para nuestro bien, y que nos demos cuenta a dónde hemos llegado, qué tan lejos hemos llegado para ser los copartícipes en la destrucción de la iglesia y del mundo que Dios nos ha dado para cuidarlo y no para llevarlo a donde lo hemos llevado. Y ahí está también un poco nuestra labor,
Bueno, ha hablado usted algo de un tema muy interesante, que yo he hecho varios vídeos sobre ellos, que es el plan maestro. Y quiero comentaros que no hemos llegado a las últimas fases, ¿vale? Estamos llegando, pero en las últimas fases dicen, pondremos unas mesas y partiremos pan. Será pan ordinario. Incluso dejaremos que la gente se lo lleve a sus casas, que lo pongan en los cuadros, que lo reparta el padre de familia, porque todo esto se ha ido maquinando de tal forma que han desacralizado la misa, quitando lo más santo, lo más puro, el sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo presente en cada Eucaristía. Y como os digo, estamos en las fases finales, pero, o sea, todavía creo que podemos hacer algo. Tenemos parte de culpa también los laicos, ¿vale? Tenemos parte de culpa porque quizá no nos hemos formado como deberíamos, no nos hemos catequizado, no hemos ido a las catequesis, no hemos leído los evangelios y nos hemos vuelto así como, digamos, católicos de domingo, ¿no? Por generalizar un poquito. Y tenemos que darnos cuenta en la situación a la que hemos llegado. Porque el catejo, a mi modo de verlo, es la Sagrada Eucaristía, nuestro Señor en la Eucaristía. Y yo creo que tenemos que empezar pues a defender lo que es nuestra Iglesia y nuestra fe de forma un poco más activa. ¿Usted cómo lo ve, Carlos? Sí, dentro del plan divino, sin pretender ser exhausto, hay un único llamado que tenemos los laicos, y tenemos todos, pero particularmente en este momento los laicos, es a nuestra santificación. La forma como podemos ayudar en este momento a quitar un poco de tanta nubosidad es, mi entender, el que debemos aceptar ese reto a ser santos. Lo digo aceptar porque es un hecho que no queremos ser santos, porque si quisiéramos, nada se interpondría. Lo triste está es que no queremos ser santos, porque tenemos todo a nuestro alcance, al momento que todavía tenemos los sacramentos, al menos en algunas partes. Y esa sería la forma y es el llamado en este tiempo, considero yo, a que cada uno donde Dios le ha llamado en este momento de la historia, sea como profesional, como padre, como esposo, como, qué sé yo, en el ambiente donde Dios le ha encontrado este momento y le ha llamado, acepte ese llamado, para mí es un reto, y vivamos la santidad en donde estemos. Ya que de esa manera, por ejemplo, en una familia, si los padres son ese ejemplo de santidad, los hijos seguirán. Y si ellos son modelo, la sociedad, la comunidad donde estén, los seguirá. El ejemplo arrastra, dice, más que las palabras. Entonces, es un llamado en este momento a ser santos, como el Señor nos ha pedido. No nos ha dicho traten de ser santos o traten de ser perfectos. Él ha dicho sed perfectos. Hay algunos católicos que he escuchado yo en varios países que dicen, pero es que Dios no es tan exigente, Él conoce nuestra debilidad, Él sabe que somos simples hombres. Él lo sabe todo, por supuesto, pero no nos ha dicho traten, ha dicho sean santos, sed perfectos como mi Padre es perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Es un llamado que muchos santos nuestros, particularmente de este gran ejemplo de evangelización del pueblo español, ha dado a la Iglesia y al mundo. Es decir, han tomado el reto y lo han hecho. Y tenemos que seguir nosotros esos modelos. Y sí, podemos hacer algo, pero yo insisto, es dentro desde el ámbito en que nos encontramos, porque el mal ha penetrado tanto a nivel de la jerarquía, a nivel de la Iglesia como tal, hablando de la Iglesia física, es decir, aquellos que tienen el control sobre los templos, sobre las estructuras, que un gran autor, un gran sacerdote argentino, Castellani, un prolífero escritor, él hablaba de 3 denominaciones que podemos dar a la Iglesia:
la iglesia triunfante, que es la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, que está en el cielo. Luego la iglesia terrenal, aquella que envuelve a los laicos, a los sacerdotes que estamos tratando de seguir ese camino a la santidad y que es muy duro, estamos dentro de este mar de peligros, pero que estamos en esa iglesia militante. Y la otra, al referirse al aspecto físico, de administración, si viene el caso, a esa iglesia jerárquica que viene desde el Vaticano, pues que es esa iglesia que se ha hecho tan mundana que ha perdido su alma. Entonces ahí para entender, sin que nos quieran tildar tal vez de cismáticos o de blasfemos, estamos hablando de estas categorías como lo han hecho grandes doctores de la Iglesia, con esa diferencia, ¿no? La Iglesia seguirá siendo una santa, católica y apostólica porque su fundador, su cabeza es santo, pero hay estas distinciones que hay que hacerlas para entender cuando hablamos de Iglesia y antiiglesia. Así es. Así es, y fíjese que tengo 3 ejemplos. Por ejemplo, en Gran Bretaña van ahora mismo a por la misa tradicional, porque es una misa que se celebra santamente. Y, por ejemplo, una amiga me cuenta que recibió una carta del Vaticano, su iglesia, y les pedían que dejasen de dar la misa en latín y que las misas se diesen a partir de entonces en inglés. Están de tal manera que ellos, pues el grupito que normalmente van a la misa tridentina de siempre, a puerta cerrada y de boca en boca, van haciendo misas, digamos, en catacumbas. En catacumbas. Ese es un ejemplo. Otro, leí que el Vaticano ha hecho un llamamiento a las monjas carmelitas, que hay, la verdad, que monasterios donde viven muy santamente y son un gran ejemplo, por lo menos aquí que tenemos la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en España, están ellas, son un gran ejemplo de monjitas. Pues les ha llegado una carta en la que muy sutilmente, como hace todas las cosas, les pide que renueven, que se desoxiden, que hay que adaptarse al mundo, que es parte del master plan. Fuera sotanas, fuera hábitos, mézclense con el mundo, porque la presencia de una monja y de un sacerdote vestido con su sotana y con su hábito, quiera que no, es una manera de evangelizar sola, porque tú lo ves y te recuerda la presencia de Dios en el mundo. Son 2 ejemplos, por ejemplo, de tal como está la situación. Sí, es un llamado que ya nos hizo Benedicto XVI, recuerde tal vez, en el libro que él tiene de su confesión, no recuerdo este momento el título, lo he leído con mucho entusiasmo. Él hace una reflexión y nos avisa a los laicos que nosotros iremos, es decir, él manifiesta que la iglesia de estos tiempos será una iglesia de catacumbas, será una iglesia donde muy pocos fieles permanecerán intactos, serán intactos en los pilares de la fe, doctrinalmente, magisterialmente, tradicionalmente. Y es allá donde apuntamos. Incluso Monseñor Lenca, el superior que era de Monseñor Schneider en el Kazajstán, que fue misericordiado, como lo hacen ahora por costumbre a todos aquellos que están siguiendo su catolicismo en plenitud, porque no estamos hablando de que sean tradicionalistas. Monseñor Lenga nunca celebró la misa de siempre y lo cortaron la cabeza por su posición católica. Él regresó a Polonia y en Polonia un seminarista le enseña a celebrar la Santa Misa de siempre. Y él cuenta que sudó, le tomó 2 horas en celebrar el santo sacrificio de la misa, que sudaba por todas partes, pero él decía, nunca más, hoy por hoy, podré volver a celebrar el Novus Ordo. Un gran arzobispo, misericordiado, y que él también nos alienta a los laicos a que en las casas donde podamos tengamos nuestro oratorio privado, porque él está seguro que Dios, en su infinita misericordia, cuando llegue el momento, enviará sacerdotes, aquellos sacerdotes que no podrán ya estar en el mundo,
ni en la iglesia que está en el mundo en este momento, y vendrán a esos refugios, a esas catacumbas, y podemos llevarlo de tal manera que serán el refugio donde celebraremos los sacramentos como siempre lo ha hecho la iglesia. Así que es una situación drástica lo que usted cuenta. Yo tengo, sí, también acceso a documentos, particularmente en España, que llegaron a los conventos carmelitas con órdenes expresas ya de mundanizarse. Eh, Tenía yo, por ejemplo, la oportunidad cuando estuve en misión en Ecuador, una amiga nuestra que tomó los hábitos perpetuos en un monasterio de las Clarisas, nos invitó y pedía que roguemos por ellas porque no sabían lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Nosotros acudimos. Es que la iglesia en Quito, en ese entonces, creo que hace unos 7 años más o menos, con la jerarquía de ese momento, autorizaron al municipio de esa ciudad a que utilice los conventos como museos. A mí se me desgarraba el corazón entrar a ese monasterio donde había yo recuerdo una monjita de unos 84 años. Ella me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente aquí dentro de nuestra casa? Ella no sabía lo que estaban pasando. Ella ha vivido más de 70 años en un monasterio, en un claustro, y de pronto abrieron las puertas al mundo. Desacralizaron los monasterios, y no fue el único. Entonces lo están haciendo de forma práctica en algunos países y en otra con coimas, con amenazas. Es una realidad que estamos viendo de la desacralización. Ya no solo que es lo peor del santo sacrificio de la misa, pero igual de todo lo que tiene que ver con esa sacralidad de los templos. Y es una tristeza. Por eso la necesidad nuestra de recuperar lo que podamos de la tradición, de los ornamentos sagrados que están yendo a parar en manos de personas coleccionistas o de privados, que podamos los que puedan recuperar estas joyas de la tradición, y Dios enviará a los sacerdotes en su tiempo. Estoy seguro de eso. Sí, de hecho hay una cosa que es muy llamativa. Ellos dicen que esta iglesia nueva es para abrirse al mundo, se tiene que adaptar a los tiempos, algo que por supuesto no es así. El mundo tiene que adaptarse a Dios y no la iglesia al mundo. Así Pero es. estas iglesias se están quedando vacías, vacías. Hay 4 abuelitas, como mucho. Sin embargo, yo tengo la suerte de que aquí en Madrid hay 3 iglesias tridentinas. Y donde yo voy está llenísima. Hay 4 misas los domingos y de verdad hay gente que tiene que estar de pie. Está llena y llena de gente joven, de familia, con hijos, con 4 hijos, con bebés que se ve que no se han puesto esto que está tan... Gente despierta, gente que es el futuro de la iglesia. Y esa gente yo creo que tiene, vale, que todos tenemos una gran labor ahora mismo para predicar esto, para dar esto a conocer. E incluso, como tú muy bien ahora nos contarás, las iniciativas que has tenido de organizarnos por comunidades, como sea, para defender la doctrina y para que cuando lleguen esos tiempos de catacumbas, pues incluso tener nuestro pequeño círculo para seguir tanto evangelizando como viviendo nuestra fe, ¿no? Así es, sí. Creo que ha llegado el momento, como un gran autor español escribía, si este no es la vivencia del Apocalipsis, pues es una muy buena práctica. Ojos nos ha dado el Señor para mirar al cielo, como alguien alguna vez me recordaba, me decía, y con mucha razón, roguemos a Dios para que no permita que nos pase lo que a Herodes. Que la estrella de Belón llegó, él preguntó a sus sacerdotes, ¿sabían dónde estaba en Escritura el signo que precedía a la manifestación del Rey de la Gloria? Y él no hizo caso. Entonces miremos al cielo
y con la fe y razón que Dios nos ha dado y las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, miremos los signos de los tiempos y preparémonos, sobre todo espiritualmente. mm, Y también necesitamos, de alguna manera, contrarrestar o tener un plan contra el plan hegemónico de Satanás y sus secuaces. Ese plan que es de eliminar todo lo referente a Dios, el plan de eliminar a los hijos de Dios, y es un plan maquiavélico que abarca todo desde la naturaleza, todos los estamentos, todo donde el hombre respira, se mueve, come, y no es un plan de ahora, es un plan desde hace muchos años que se lo ha ejecutado con una malicia satánica y que está llegando ya casi a su apogeo, donde después será una caída vertiginosa, donde muy poco podremos hacer, sino ya solo agarrarnos de donde podamos. Es una así, perspectiva no negativa o pesimista, como tal vez se pretenda pensar, es más que todo objetiva. Solo un ciego no puede ver lo que está pasando o niega lo que estamos viviendo. Hay muchos, sé yo, muchos que se consideran católicos, que me parece que están o que han regresado de un viaje de negocios de la Luna, porque no se dan cuenta dónde han regresado a la Tierra y todo les parece maravilloso. No pasa nada, tienen trabajo, tienen bebida, tienen comida, tienen fiestas, la familia está bien y lo que uno dice es una locura. Entonces, igual que en los tiempos de Noa, pues se casaban y celebraban fiestas y todo, nos dice el Señor. Así que nosotros de pie considero que es importante que estemos preparados en los tres aspectos, como una contrarrevolución, si se quiere, al plan hegemónico que lo veremos desatándose ya desde hace muchos años. Entonces, primero el aspecto espiritual, que es muy sencillo, es decir, sí, es vivir el Evangelio, vivir el catecismo, vivir nuestra fe coherentemente. Luego, no se necesita una receta espectacular, ni tampoco entrar en grandes estudios teológicos o filosóficos. No nos da el tiempo, ni tampoco es nuestra misión adentrarnos tanto en eso, porque la sencillez es lo que Dios quiere en nosotros. Si no veamos la vida de nuestros abuelos, la vida del campo que tuvieron sencilla, de misa diaria, de sacramentos, con todos los devenires que les dio obviamente la vida en la tierra, pero que lo vivieron heroicamente muchos de ellos. Así que no se necesita tanto estudio de PhDs o de teología o nada por el estilo, que es importante si lo tienen fabuloso, pero no es imprescindible. Luego, en el aspecto económico, tenemos, creo yo, la necesidad de prepararnos con un sistema que es más que todo filosófico y que es la aplicación del cristianismo en nuestras vidas, en todo aspecto. Y ahí pues entra el reinado de Cristo en todo nuestro ser, en nuestra familia, en el ámbito que nos desenvolvemos, porque maravilloso sería que Cristo reine en todas las naciones, pero no lo podemos. Nosotros no es nuestro llamado al momento. Y luego prepararnos también en el aspecto físico, ya que lo que se viene, por lo que podemos entender de las amenazas que se vierten por todos los lugares, va a ser una batalla muy dura. Dicho esto, entonces, Cristo tiene que reinar en nosotros. La Iglesia llama a esta preparación un principio de asociación que se le conoce con el nombre en la doctrina social de bien común. Tratar de asociarnos en comunidades sería lo más ideal, pero si no, entre dos como mínimo, o una familia de 3, 4, ya es una comunidad. Porque recordando en el ámbito, vamos a decir, de sobrevivencia, en la naturaleza, incluso ustedes podrán recordar que cuando un león quiere, no decir atacar, su objetivo no es atacar a la manada, pero sí quiere una presa de la manada. ¿Qué es lo que hace el león? Pues se acerca a la manada y lo que trata es de dividir. Trata de perseguir a todos, entre comillas, y como todos tienen miedo, van a salir huyendo, se quedará el más débil. Atrás del débil es lo que el león va, porque sabe que ahí está su presa, ahí está su comida.
Y es lo que tratamos de evitar en las comunidades, que no nos quedemos solos, no nos quedemos débiles, que estemos forzándonos por tratar de vivir en comunidad. Ya veremos un plan luego al final para aquellos que les resulta imposible estar en comunidad, que están solos. Eh, Hay otra situación también para ellos, pero que será al final. Para los que podemos tener una comunidad de 2 o 3, el objetivo que vamos a impartir en las clases que vamos a dar los sábados es el formar estas asociaciones, primeramente en la ciudad donde estemos, con las personas más cercanas, con el prójimo que sería, y luego esto se puede extender incluso a barrios o a comunidades aledañas. Para esto se ha generado los espacios de países y cada administrador de país pues coordinará los diferentes miembros para que podamos formar una comunidad. El objetivo, insisto, es que Cristo reine y va a reinar en toda nuestra vida. Y este modelo filosófico es simplemente vivir con la dignidad de hijos de Dios, con el material que tengamos. Vamos a enseñarles a las personas a generar un sistema económico muy sencillo, pero que nos va a permitir tanto sobrevivir como ayudar a otras personas. Es un sistema contable básico que lo van a aprender en la mira de que podamos tener lo necesario para sobrevivir este tiempo. Y cuando ya no tengamos, cuando venga toda esta ruptura de la burbuja económica a nivel mundial, porque es una gran mentira en la que vivimos y que va a estallar. No sabemos el momento adecuado. Yo he hablado desde hace muchos años con economistas muy prestigiosos de Suiza, de varios países de Europa. No hay un momento, es decir, no tenemos el control, o mejor dicho, no tenemos los indicadores específicos para decir es ya, porque quien maneja este botón rojo sabe el momento adecuado. Nos están probando en muchas cosas, estamos viendo y sabemos que está muy cerca, porque todo se va a ir hacia lo digital. Aquel que no tenga una cuenta bancaria digitalmente, aquel que no esté totalmente dentro del sistema, que hoy obviamente es tan fácil engancharse por el hecho de que todo se paga con tarjeta o incluso en algunos países europeos todo con el chip que se han colocado en el brazo, en la mano, lo hacen tan fácil, incluso el mismo teléfono celular sirve como un medio de pago. Todo va hacia lo digital. El momento que nosotros no queramos acceder a este sistema, pues estaremos prácticamente fuera del sistema, con toda la implicación que esto envuelve, que es pérdida de lo material. Podemos perder la casa, vamos a perder trabajos, vamos a perder nuestro acceso a la sociedad consumidora en este momento, si las tiendas, los supermercados, etcétera, similar a lo que ya se trató de hacer cuando se inició todo esto del ciclo de la enfermedad, en donde se nos obligaba a tener unos certificados para poder acceder a comprar cosas básicas para la alimentación. Esto se va a agudizar mucho más y tendremos que tomar la decisión, o somos de Cristo o somos del mundo, porque no podremos estar en los dos sistemas. Entonces, nosotros les vamos a dar las pautas de cómo iniciar con este sistema sencillo, insisto, que les va a permitir a ustedes. No es un sistema de barting, es decir, de intercambio, porque no siempre se van a poder compartir manzanas por huevos o huevos por carne. La persona que tiene huevos ya no va a querer manzanas, va a querer otra cosa, y entonces necesitamos un medio que nos permita que este intercambio sea de lo más fácil. El dinero es en sí una buena invención del hombre, no tiene nada de demoníaco el dinero. Lo demoníaco es las personas que lo manejan, las Claro, personas. la forma de utilizarlo. Así Sí. es, no, el dinero es un buen medio de intercambio y nosotros vamos a utilizar algo similar que nos va a permitir intercambiar esto. Y para esto se necesita nada más unas ciertas reglas, como en todo aspecto económico, incluso en la familia, una persona que está a cargo de la familia, es decir, en el caso de la mamá, que en muchos hogares es ella la que administra la economía de la familia, se les da las herramientas básicas para que pueda ella hacer lo mismo con miras a este método, a esta filosofía de la convivencia del bien común.
Y es importante, y creo que es muy importante, porque todo lo que se viene en materia de tiranía, de control, va a exigir o que nos adheramos al sistema por miedo, como dicen muchos, por obligación, porque yo me acuerdo, conversaba alguien justamente en Madrid, en España, cuando estuvimos de misión, cuando yo les ponía de ejemplo a esos tres brillantes médicos españoles que prefirieron no solo perder la licencia médica de práctica en España, sino en toda la comunidad europea, un acto valiente, y tenían familia, tenían casas, autos, todo lo que pagar, perdieron su salario, pero dijeron sí a la vida y no al aborto, y les costó muy caro. Pero es que a eso estamos llamados. Hoy vamos a estar llamados a eso, a rechazar este sistema, y debemos tener algo que nos permita sobrevivir. Entonces, va a ser muy útil para aquellos que realmente deseen ser parte de este programa. Así que la invitación está lanzada, que Dios nos ayude para poder llegar a compleción esta formación, que no es difícil, pero sí tenemos que masterizar algunos conceptos básicos, que es cristianismo. Es decir, tenemos que aplicar el catecismo y el magisterio de la Iglesia. No hay otra cosa. Ujú. Y qué maravilla al final poder decidir y poder decir, pues yo elijo a Dios. A ver, yo soy auxiliar de enfermería y yo he decidido no ejercer. No ejercer. Yo viendo lo que estoy viendo en la sanidad, no estoy dispuesta. No estoy Así es. dispuesta a, por ejemplo, a llegar a una ala de maternidad a hacer un aborto. No estoy dispuesta a hacer una eutanasia. Y no estoy dispuesta a colaborar con algunas prácticas que se han hecho cuando lo de la enfermedad. Literalmente he dicho, yo, si tengo que elegir, elijo a Dios. Y qué grande es eso. Y qué importante. Porque al final, pues somos pecadores. Y esto que parecen pequeñas cosas, son grandes caminos para ir al cielo. Entonces no tengáis miedo en decir, mira, yo pierdo mi trabajo, me dedico a otra cosa. No os preocupéis, que la providencia os proveerá, porque os proveerá y habrá salidas. Pero siempre poniendo por delante a Dios. Va a ser la única forma de subsistir, porque ya no es la subsistencia material, sino la espiritual. Que eso también es Así muy es. importante, Carlos. Sobrevivir espiritualmente durante la gran tribulación. Es el aspecto más importante, incluso mucho mayor que el económico, Ujú, el aspecto espiritual. Pero, como decía un gran papa, Benedicto XIV, es en el aspecto económico donde está en juego la salvación de las almas. Porque muchas, por ejemplo, por el miedo a perder un trabajo, están haciendo cosas que no deberían. Están asesinando su conciencia, la han adormecido, y están siendo copartícipes de asesinatos de niños, de ancianos, de toda una sociedad, una generación. Y deben estar esforzados, deben estar bien preparados en el aspecto espiritual, porque todo va a depender de nuestra formación. Y como usted bien explica, y cuando me refería a esos tres grandes médicos españoles, ujú. no como algunos otros me han dicho, no, Carlos, yo no creo que Dios me pida esto. Es que yo tengo casa, tengo auto, tengo 3 hijos, tengo educación. Él no me puede estar pidiendo esto. Yo le decía, te equivocas, te está Te lo pide, pidiendo eso, te lo pide. ¿no? Ujú, Te lo pide y Él sabe por qué te lo pide, y es que no te va a abandonar. Y esto es imprescindible, de que estemos preparados espiritualmente, porque las pruebas a las que vamos a estar sometidos, a las pruebas en el sentido espiritual, que tiene que ver con lo material, porque tenemos carne y hueso igual, tenemos necesidades, pueden, si no tenemos una verdadera preparación espiritual, que nos va a dar la oración, obviamente, sucumbir. No podremos. Si ante pequeñas cosas hemos sucumbido pensando, entre comillas, en la familia, cuando venga lo más fuerte, no vamos a poder tomar la decisión correcta, como en su caso lo ha tomado, como, si bien cierto, pocos, pero han tomado con esa bravura, con esa fe,
en que Dios es nuestro Padre y no nos va a abandonar. Así es, y además la caridad es importantísima en estos tiempos. Sí. Tanto que yo quería dar una idea, ¿vale? Que yo misma tengo. Es probable que los sacerdotes de la iglesia donde vamos, especialmente yo los veo en la mía, que es pues tridentina, la verdad, tengo un sacerdote bastante, que da la misa bastante santa. Es muy probable que de la noche a la mañana le cierren la iglesia y se quede sin nada. Y ahí tenemos que entrar nosotros. Tenemos que entrar que los fieles que vamos a esa iglesia, que estamos con ese sacerdote, tenemos la responsabilidad de ayudar económicamente con lo que podamos. Pues yo qué sé, 20 euros semanales. Pues si somos 15 personas, pues con eso se puede ir apañando. Incluso si hace falta, pues pagarle un sitio donde quedarse. Porque además, fijaos, nada es gratis y Dios todo lo premia. Ese sacerdote te puede dar a misa a ti en ese hotel que le estás pagando o en esa posada, te puede dar esa misa que tú necesitas. Pero necesitamos vivir de nosotros, de la caridad, hacer piñas, como bien dice Carlos, que ha hecho unos grupos, asociarnos entre nosotros y protegernos en todos los sentidos. ¿Es así o no? Así es. Hoy por hoy a veces cuando pregunta a la gente que tiene posibilidades si les puedo indicar dónde invertir, con mucho gusto les indico cómo invertir y dónde invertir, porque igual hay inversiones que no son morales, no son aceptadas por la iglesia. Bill Gates. Y eh, hay otras formas de invertir de la forma correcta y la más práctica hoy por hoy, que siempre ha sido, porque no estoy enseñando nada nuevo, es la caridad. Primero, Así. caridad en casa, porque no se nos está pidiendo a muchos que dejemos de dar de comer a nuestros hijos por dar de comer a otras personas. No. Pero van a entender que todo alcanza. Cuando se lo hace con amor, Dios da, incluso cuando se piensa que no se tiene. Yo tengo un gran ejemplo de un cuñado mío, que cuando le empezaba a faltar dinero para sus necesidades en su familia, él tenía la costumbre, como su madre le enseñó, de sentarse a escribir cheques, no sin fondos, pero con toda la fe del mundo para las donaciones a la caridad. Y el Señor nunca le ha abandonado. Él me enviaba cheques del poco dinero que le quedaba para su familia y al final él recibía 2 o 3 veces lo que él dio. Sino una prueba de confianza en Dios que Él nunca abandona y que nos da, como Él dice, el 100 por 1 en esta vida con la vida eterna. Así que la mejor inversión es la caridad, porque nos vamos a ganar el cielo, para allá vamos. Nos vamos a quedar sin nada, literalmente sin nada. Solo nos va del Señor a permitir que nos quedemos con la fe. Así que a vivir como las primeras comunidades cristianas, confianza en caridad inmensa, y hacer frente a todo este sistema diabólico cuyo objetivo es perder nuestra alma. Así que las herramientas están dadas, hay buenas intenciones, hay gente que necesita, que quiere ayudarse y ayudar a otros, pues estamos tratando de conseguir esta asociación, esta unión para que cada uno con los talentos que Dios le ha dado podamos ayudarnos mutuamente. Y si cada persona hiciera un apostolado, por ejemplo, pequeñito, como pueda, y llegar a 100 personas, imaginaos, pues a 100 personas que lo hagamos llega a otras 100, es la forma de ir avanzando en esto, es la contrarreforma, porque lo que Mientras se viene, pueda, ¿no? claro, es durito. Ahora, si te parece, Carlos, pongo el vídeo, ¿vale?, de este sacerdote, creo que es un sacerdote inglés, y ahora mismo no me Sí, acuerdo del nombre, Monseñor Williamson. que da la verdad, habla genial. Y vais a ver un poquito, ¿vale?, cómo es la situación. A ver, un momentito. There are people that want this. The Jews and the Freemasons want this. They want to break down the Western nations.
They want to break down the morals and the standards and the life of the white males. They hate the white males most because the white males were responsible for this way of life. They built it up, led by the church, led by the Catholic faith. The Jews got into through Freemasonry, they got into the church big time with Vatican II. The church is broken down. What is there still to defend and protect the white Catholic male? And so the males have collapsed. And then the blacks turn on the whites because the whites are no longer defending what they should be defending, standing for what they should be standing for. The women turn on the men because the men are no longer standing for what they should be standing for. Hence this tremendous hatred of the whites, scorn of whites. There was a time when the Gentiles had the Jews under control and for their own good kept them in ghettos or helped them to look after themselves, because the Jews wanted the ghettos, not the Jews wanted the ghettos because they wanted to be on their own. Okay, said the whites at that time, you live in your ghettos and you stay in your ghettos, and we will oblige you to listen to a sermon on Sunday. That's the Jews in Rome. They were obliged. They had to send representatives to listen to a Catholic sermon. The whites oppressed the Jews for their own good. Now the Jews are oppressing everybody for their own triumph. But their own triumph will be their hell, obviously. Pues este poquito era. Dice mucho. Y fijaos, que dice mucho. Si quieres comentar algo al respecto y cerramos ya con este tema, Carlos, si le parece bien. Podríamos explicar un poquito las comunidades y tal. Yo creo que no comentar, es decir, es una explicación maravillosa de lo que estamos viviendo, del proceso, y solo añadir algo que tal vez para la mayoría de nosotros, los laicos, no conocemos, es lo que Monseñor Williamson refiere, es de esa lucha eterna de los tres pueblos proféticos, que se va a dar, y como bien dice Monseñor Williamson, será para la destrucción del pueblo hebreo en cuanto a su Mesías, que será el anticristo. A eso se refiere Monseñor, esa lucha que ellos no saben, pero que ya está profetizada, donde, al igual que los musulmanes, creerán que su Mesías ha llegado y se darán cuenta del grave error, será muy tarde. Queriendo destruir al cristianismo, encontrarán su propia destrucción. Así que estamos en esa lucha, que sobre todo es espiritual. Unámonos en oración y, como bien dice nuestra querida, ¿cómo se dice? Host, quien nos invitó al canal de Amanecer Celestial. Si podemos hacer lo poco que podamos mientras se pueda, hagámoslo. Y solo una acotación, una sugerencia, que creo que en algunos países estamos viendo esta triste realidad. Tratemos en la manera lo posible de aquellas personas que puedan económicamente incluso llegar a tener un lugar donde recibir a estos sacerdotes, háganlo. Harán no solo el mayor acto de caridad, pero para su propio beneficio, como bien lo decía la hermana. Estamos en esos momentos, ¿no? Viviendo, yo es que recibes al mismo Cristo, pensadlo. Pensadlo, estáis recibiendo el mismo Cristo. Todo lo que hagáis por uno de estos pequeños míos, lo hacéis por mí. Imaginaos al sacerdote, cuyas manos están consagradas y tantas veces te han dado la comunión. Acogedlo, de verdad, acogedlo, porque sois vosotros los más beneficiados de eso. Os lo digo de verdad, porque no hay nada que valga más que un sacramento, y más en estos tiempos. Y para terminar, pues, tenemos unas armas que son el Santo Rosario, que nos lo dejó nuestra madre. Quien pueda hacerse los 15 misterios, pues perfecto, siempre se saca un ratito. Los sacramentos, la confesión, y en casa los padres, pues sacar un ratito todos los días para explicarle
Leerles también, no solo llevarles a misa desde pequeños, si lloran ya se acostumbrarán, y hacerles como pequeñas catequesis también, y que oren con la familia, orar en familia. Y así también combatir un poquito lo que les llega de los colegios, que yo te lo digo personalmente, Carlos, es muy duro ser madre en estos tiempos. Es Así muy es. duro las situaciones en las que llegan muchas veces mi hija del colegio. Y hay que afrontarlo, no hay más. Así es. Ya nos avisó el Señor, ¿no? Hay de las que estén en cinta en esas épocas. Así es. Bueno, pues un placer, Carlos. Igualmente, Muchísimas muchas gracias por gracias. invitarme. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Hasta Hasta la pronto. próxima. Hasta pronto. Gracias.